Buenas tardes. Arratsaldeon, mila esker etortxagatik. Nos volvemos a ver otra vez en torno a una de las figuras capitales o más importantes del arte vasco, como es la figura de Agustín Ibarrola. Ya habíamos hablado, ya habíamos visto algunas de las obras de este artista en charlas anteriores, pero si recordáis, nos centramos especialmente en ese momento y en esa relación que Agustín Ibarrola tenía y tuvo con el mundo más natural en torno a lo que son sus instalaciones en ámbitos naturales. En este caso, nos parecía interesante acercarnos a un Agustín Ibarrola diferente, a un Agustín Ibarrola relacionado directamente con lo social, que sin duda es una de las facetas más importantes de este artista. Por lo tanto, sí es cierto que nos vamos a remontar, casi podríamos decir, a esos inicios en el arte de Agustín Ibarrola, en los cuales él se siente atraído especialmente por lo que podríamos denominar una profunda renovación del arte, sobre todo en lo referente al ámbito del arte vasco, y posiblemente, ya lo hemos comentado en más ocasiones, el acontecimiento, el asunto, como podríamos denominar, de Aránzazu, fue lo que en los años 50 reunió a una serie de artistas, entre ellos Ibarrola, para crear un tipo o una creación artística con un carácter conjunto y participativo también. Bien es cierto que si Ibarrola fue llamado para participar en este asunto de la creación de la Basílica de Aránzazu, finalmente ese mural que él había proyectado para el pórtico nunca llegó a realizarlo. Pero sí es cierto que esta llamada y esta participación en Aránzazu nos da la pista de lo que a partir de este momento Agustín Ibarrola tenía en mente y sin duda iba a desarrollar a lo largo de toda su trayectoria. 6 años después del asunto de Aránzazu, Agustín Ibarrola viaja a París especialmente con la intención de poder conocer, desarrollar y vivir de primera persona todos aquellos acontecimientos que sin duda estaban marcando esa referencia más vanguardista del arte a nivel internacional. Es allí en París donde conoce a Juan Serrano, a José Duarte y a Ángel Duarte, y más tarde a Juan Cuenca. Junto con ellos crea el Equipo 57, que con este nombre, con esta denominación, y aquí los podéis ver en algunas de las imágenes que nos quedan de ese encuentro y de ese desarrollo del Equipo 57, a pesar, como decía, de esa denominación que le dan al propio equipo 57, algo muy aséptico, algo que en realidad única y exclusivamente hace de referencia a dos elementos que verdaderamente les interesaba a estos artistas, y es en primer lugar que eran un equipo, que eran un grupo que trabajaban de forma colaborativa, y el 57 que hace referencia única y exclusivamente al año en el cual se creó este equipo. Pero lo verdaderamente interesante del Equipo 57 fue sin duda cómo conciben el arte, hacia dónde quieren dirigirse y hacia dónde quieren sin duda reflejar ese mundo del arte. En realidad ellos consideran que el arte debe de verdaderamente
cumplir una función y esa función debe de cumplirla dentro de la sociedad. Es ahí, en ese momento, donde Ibarrola verdaderamente inicia ese compromiso, esa función y esa dedicación hacia lo social que luego, como comentaba, permanece prácticamente a lo largo de toda su trayectoria. Y ligado a este compromiso y a esta función social del arte, ellos también hablaban y hacían referencia al lenguaje que se debía de utilizar en el arte, que debía ser un lenguaje universal, un lenguaje entendible, porque su verdadera voluntad era que el arte llegase a todos los estratos sociales y al mayor número posible de personas. En realidad pretendían que cada uno y cada una de nosotras pudiésemos comprender esas realizaciones. Aquí tenéis una imagen en 2008 de algunos de los integrantes de este equipo 57, que en realidad, y a pesar de que tuvo una producción verdaderamente interesante, fue muy efímero en el tiempo y tuvo una duración muy breve. En el año 2008, en Córdoba, se realizó una exposición en la cual se pretendió, sobre todo, recoger, reavivar de alguna manera algunas de esas manifestaciones del equipo 57 que, como podéis ver en estas imágenes, hacen referencia a ese lenguaje comprensible del que yo hablaba anteriormente. De manera directa, ellos planteaban la utilización de formas, de planos de color que pudiesen crear de una manera casi orgánica, de una manera casi natural, un proceso y una evolución sobre el propio soporte pictórico, o incluso en la realización de las esculturas. Si nos fijamos detenidamente en ellas, nos damos cuenta cómo verdaderamente crean esa idea de los planos más geométricos y, por lo tanto, de la creación más sencilla, pero sin embargo con esa idea prácticamente de la evolución de la propia pieza de una manera natural. Esta pieza que os estaba señalando es una pieza que casi la podríamos hacer girar, mostrarla en diferentes planos, y de esa manera se convertiría siempre en una pieza totalmente diferente. Seguramente hayáis caído en la cuenta cómo en esta exposición que os comentaba del año 2008, el equipo 57 no solamente presenta obras de carácter pictórico o escultórico, sino que una parte importante también de este equipo fue cómo proyectaron y diseñaron muchas obras que tenían que ver con el mundo del diseño y especialmente con el mundo del mobiliario. Esto tiene que ver con lo que comentábamos al principio en el caso del equipo 57, porque ellos pensaban el arte de una manera global, de una manera completa, y por lo tanto un arte que pudiese estar presente en todos los momentos y en todos los procesos de la sociedad. Y por lo tanto el mobiliario y el diseño era una parte verdaderamente importante, algo que sin duda, y si lo pensamos desde nuestra óptica más actual, nos damos cuenta cómo actualmente en nuestra vida cotidiana hay muchos elementos que tienen que ver con el mundo del diseño, pero también es cierto que el mundo del diseño ha sido incorporado a la práctica artística o considerado como una práctica artística desde un momento más o menos reciente, y lo vemos en este momento de una manera natural. Ellos pensaron, como estáis viendo aquí, que se me van, perdonadme, ellos pensaron, como estáis viendo en estas obras, en sillas, en mesas, incluso en lámparas, que tuviesen una relación directa en cuanto a la forma, en cuanto a la manera de materializarse con esas obras que ellos pensaban y que podemos verlos de una manera más o menos plástica. Otra de las ideas fundamentales de este equipo 57 era en cuanto a la autoría, ya que ellos, como os decía al principio, eran un equipo y por lo tanto estas obras que estáis viendo
forman parte de la creación de ese equipo. No hay una manera de individualización en cada uno de los componentes del equipo a la hora de adquirir la autoría de la obra, sino que pensaban la obra como un elemento realizado en conjunto, de manera conjunta también, y por lo tanto un elemento en el cual se aportaban todas las dotes creativas y ejecutivas también de cada uno de los integrantes. Como os comentaba, esta concepción del equipo 57 es lo que sin duda hace modificar, hace pensar a Ibarrola a su vuelta a Bilbao en un tipo de arte en el cual lo más importante sin duda es cómo lo popular, lo colectivo, lo social tiene interés para él. Es esa la razón por la cual en los años 60 Agustín Ibarrola junto con Márida Pena lideran en el País Vasco la sección de estampa popular. Vemos un Ibarrola, por lo tanto, que se acerca, por lo tanto, a otro movimiento en el cual de nuevo vuelve a tener importancia y vuelve a tener presencia ese elemento de lo social. El fundamento de estampa popular giraba en torno a esas dos palabras. Nos pasa algo muy similar a lo que os he comentado en el caso del equipo 57. Esas dos palabras de alguna manera definen totalmente lo que está bajo la presencia y la intención de este grupo. Estampa popular pretende sobre todo y tiene como fundamento la creación de un arte con un marcado carácter popular, un arte que llegue a todos los públicos y que sea, por otro lado, también asequible a todos estos públicos. Eso lo que hace es que la técnica y el formato que utilicen para la creación de estas obras sea el del grabado, el de la estampa. Y ahí es donde se convierte esa realidad de la que os hablaba yo anteriormente de estampa popular. Esa es la razón por la cual muchas de las obras de estampa popular, no solamente en el País Vasco, sino a nivel estatal, reflejan sobre todo y utilizan formatos como pueden ser las postales, los calendarios, las cartas, esos formatos que hasta ese momento y que incluso en ese propio momento no se consideraban como formatos artísticos, sino que tenían más una consideración de arte menor o de objeto utilitario en sí. De esa manera, y eso lo hemos vivido, ¿no?, en muchas ocasiones, la edición seriada de postales o de calendarios, ¿no?, que ahora no están tan de moda, pero que sí tuvieron su momento, conseguía que en cualquiera de nuestras casas pudiésemos tener la estampa, la imagen, ¿no?, de un cuadro, de una obra o de una creación artística que de alguna manera está compartida a través de esa seriación. En realidad, estampa popular lo que consigue es hacer que el grabado, que fijaros y pensad, ¿no?, en cómo actualmente consideramos los grabados, pero cómo eran considerados en los años 60, esos grabados entrasen a formar parte de todo el sistema artístico de una manera y en un escalafón muy similar al que podía tener el óleo u otras obras consideradas como obras mayores. Pero sí es cierto que los costes de producción de estas estampas rebajaban muchísimo el precio de las obras y, por lo tanto, conseguían que fuesen mucho más populares, ¿no? De alguna manera, bien podríamos decir que la pretensión última de estampa popular era la democratización del arte y hacer que, de alguna manera, cualquiera de las personas de la sociedad pudiese disfrutar de esas creaciones artísticas sin tener que limitarse o sin tener que verse limitada por su coste económico. Eso fue lo que hizo que, tanto en el caso de Agustín Ibarrola y como luego vamos a ver de Márida Pena,
utilizasen de una manera habitual una técnica de grabado como es la linografía, el grabado en linóleo, de una manera muy habitual. El linóleo es en realidad un material plástico y por lo tanto un material de muy bajo coste y tiene una capacidad muy concreta, y es que frente a la madera no tiene que ser trabajado estrictamente con una gubia porque presenta una menor resistencia al ser una especie entre plástico y goma. Por lo tanto, puede ser grabado y puede ser manipulado de una manera mucho más simple y con menos técnica en sí. Junto con la linografía, ellos utilizaron también muy habitualmente el grabado en madera, pero sobre chapa de madera. Y sucede lo mismo que con el linóleo. Al ser única y exclusivamente chapa, conseguían que incluso con materiales como podía ser una cuchara pudiesen crear esos surcos para posteriormente poderlos grabar. Eran materiales que podían ser encontrados de una manera muy sencilla en el ámbito más cercano a los propios artistas y, como comentaba, eran materiales que no tenían un alto costo. Por lo tanto, materiales muy propios y que podían utilizar en muchas ocasiones. Si os fijáis, cuando Ibarrola, y luego lo veremos en Mar y da Pena, cuando utilizan el linóleo, esa especie de plástico caucho del que yo os hablaba, al ser aplastado por la imprenta, consigue crear superficies entintadas de una gran calidad y con un aspecto, con una superficie negra muy intensa en sí. Y cuando se utiliza la madera, y aquí lo podéis ver, fijaros cómo incluso la propia textura de esa madera, de esas huellas de la madera, entra a formar parte también de la creación artística. Posiblemente lo que os estaba comentando de la madera os sea mucho más evidente en esta obra que estáis viendo. Fijaros cómo de alguna manera consigue estampa popular, y en este caso Agustín Ibarrola, hacer de la dificultad una virtud, porque bien es cierto que en este tipo de obras que nos resultan tan características y tan propias del artista, consigue crear algo, un estilo propio, una característica propia que, con respecto a otros grabados que el propio Ibarrola pudo hacer en momentos posteriores a su trayectoria, veis este grabado y sabéis perfectamente que es un grabado de este momento. Tiene esa característica, esa identidad propia de la que yo os hablaba. Fijaros cómo el propio Ibarrola, en momentos posteriores, aprovecha, ¿no?, esa calidad estética del propio soporte del que os hablaba, y sin duda también es cierto que algo que nos llama la atención es la construcción de las temáticas que Ibarrola utiliza en este momento, porque verdaderamente es la preocupación social y política que el artista tiene también. Es un momento, los años 60, en los cuales Agustín Ibarrola se encuentra políticamente con un gran compromiso, y esa idea de mostrarlo a través de su obra lo hace sobre todo en la creación de este tipo de obras, en las cuales se habla sobre todo de lo que está viviendo y de lo que tiene más cercano, y es todo el proceso industrial, y especialmente gira en torno temáticamente a lo que supone el esfuerzo del trabajo. Y si os fijáis, muchas de las figuras que utiliza Ibarrola las identificamos directamente con lo que son algunos de los oficios, algunos de los trabajos más habituales y tradicionales del lugar en el cual están realizados, pero por otro lado las figuras que desarrolla Ibarrola son figuras agigantadas y deformadas en algunas ocasiones, porque su verdadera pretensión es, como os comentaba, mostrar, ¿no?, ese esfuerzo físico que requería la propia ejecución del trabajo.
las chimeneas, y en el caso de Baragaldo, y siempre lo comentamos, nos es muy evidente esa escultura de Chillida que tenemos en la Plaza Videonera, que él titula también Chimeneas y que desarrolló muchos años después de este tipo de grabados, pero fijaros cómo esa iconografía de la fábrica, esa referencia directa al trabajo de lo industrial, está siempre presente en la obra de Ibarrola, o incluso por referencia a esta obra que hemos visto anteriormente, bien es cierto que nos llama la atención cómo el artista consigue crear. Si yo os pongo esta obra sin deciros que voy a hablar de Ibarrola, hubieseis identificado rápidamente cuál iba a ser la temática de la charla, porque consigue esquematizar muy directamente cada una de estas figuras y crear unos contenidos simbólicos que repite en muchas ocasiones. Sí quiero que tengáis en cuenta esta imagen, no solamente por la manera en la que, curiosa manera también, ¿no?, en la que Ibarrola desarrolla e identifica a cada uno de esos personajes. Fijaros cómo en esa parte de lo más social del grupo, fijaros cómo aquí la identificación no está en la creación de una figura que trabaja en la fábrica en un proceso concreto, sino que lo que pretende Ibarrola es crear esa idea de conjunto de masa, esa idea de los obreros, así con muchas comillas, como masa y como significación. Pero sí es cierto que hay otros elementos que luego vamos a ver continuamente repetidos en las obras de Ibarrola y que hacen referencia a lo que estoy señalando, ¿no? Estas líneas horizontales que quedan como entrelazadas en esas figuras hablan directamente a un momento social y político que se estaba viviendo, y era ese momento de la opresión. Estos son una especie de cercados, una especie de vallas que además, fijaros cómo inevitablemente nos deja en nuestra mente esa idea de la lucha obrera, de la protesta también, pero de la represión. Por lo tanto, son elementos que Ibarrola, en torno a cómo desarrolla, cómo ve, a cómo piensa el arte en este momento, luego seguirá repitiendo a lo largo de toda su obra. Fijaros en otros grabados también muy propios de este momento, en los cuales se repiten muchos de los elementos, ¿no?, que yo os he comentado. Técnicamente se nos hace muy presente esa huella de la madera, esa huella del grabado, y fijaros cómo además consigue también Ibarrola dignificar lo que es la propia técnica artística, y sobre todo vuelve a utilizar esos elementos de diferentes maneras. Sin duda, su relación, su referencia hacia la vinculación política y especialmente al Partido Comunista está también, en cuanto a los símbolos que utiliza, muy presente en algunas de sus obras. Aquí tenéis, podríamos poner muchísimas, porque sí es cierto que por ese carácter de seriación del que yo os hablaba, Ibarrola lo repite hasta la infinidad y consigue crear ese estatus. ¿Veis aquí lo que os comentaba? Esa idea como de esas figuras agigantadas, excesivamente musculadas que veíamos en los primeros grabados. Ibarrola va sintetizando a este tipo de figuras mucho más geométricas, en las cuales, al margen de esa importancia de estampa popular de la que estábamos hablando, bien es cierto que todavía que nos evoca ese momento del equipo 57 que hemos visto en el primer momento, esa idea de las maclas, esa idea de cómo verdaderamente Ibarrola va configurando la espacialidad y va configurando la organización de estas figuras, es algo que está relativamente presente. Como os decía, el grupo Estampa Popular no se configura
solamente con la figura de Agustín Ibarrola, aunque sí es cierto que él es uno de las figuras sin duda más importantes y que mayor importancia ha tenido en años posteriores. Pero de forma muy cercana, muy conjunta y prácticamente y exactamente igual a la figura de Agustín Ibarrola, estuvo trabajando Mari da Pena, Francisca da Pena. Ella nace en León, pero bueno, desde muy pequeña reside en Balmaseda. Y además Mari da Pena nos pilla muy de cerca porque tras su matrimonio se traslada a vivir a Portugalete y posteriormente a Santurchi, ¿no? Por lo tanto, ella sí que vive de manera muy directa todo el proceso industrial de la margen izquierda y junto con Ibarrola lideró uno de los momentos, ¿no?, que bajo mi punto de vista son más absolutamente magníficos en el mundo del arte de la margen izquierda, y es esa voluntad que dentro del grupo de Estampa Popular ellos pretendieron de que el arte llegase no solamente a través de esas estampas, sino también a través de la propia creación, a través de la propia formación de la sociedad. Lo que estamos haciendo hoy en día y esta idea de que vosotras y vosotros vengáis hasta aquí, ¿no?, para acercaros al arte, de alguna manera se la debemos a Estampa Popular, a Ibarrola, a Agustín y a Mari da Pena, porque ellos sí que pensaron que la mejor manera de que el arte pudiese llegar a la sociedad era a través de que en las diferentes localidades llegasen esas creaciones artísticas. De hecho, Mari da Pena abrió una galería de arte, la Galería de Arte Arteta en Santurchi, en la cual realizó una única exposición, pero era tan grande la exposición que la tuvo que hacer en 2 momentos, y a la cual invitó prácticamente a todos los artistas vigentes en ese momento. Y la idea era que cualquier persona que se acercase o que residiese en Santurchi se pudiese acercar a esa galería para contemplar las obras. Incluso tanto Mari da Pena como Ibarrola pensaron en recorrer y crear casas de cultura, que ahora nos parece algo de lo más natural, de lo más habitual, pero fijaros cómo incluso el propio término casa de cultura, ¿no?, con esa idea de lo más social del que hablábamos desde el principio en relación a la figura de Ibarrola. Y la idea de recorrer estos lugares y estas casas de cultura era ir ofreciendo su conocimiento artístico, su formación artística, y hacer, como os decía, que verdaderamente y realmente el arte pudiese llegar a todas aquellas personas que verdaderamente estaban interesadas. Tanto, al igual que Ibarrola, y como podéis ver en estas imágenes, Mari da Pena estuvo también y trabajó de una manera muy habitual la idea de la estampa, la idea del linóleo por un lado, o bien el grabado. Aquí tenéis una de esas planchas de madera que posteriormente entintaban y conseguían la estampa en sí. Seguramente os haya llamado la atención la temática, porque en este caso la idea del segador hace referencia a esos trabajos no solamente industriales, sino también directamente agrícolas, pero tanto Ibarrola como Mari da Pena fueron encarcelados. Yo creo que es sobradamente conocido el hecho de que Ibarrola permaneció durante, creo que 2 años en la cárcel. Bueno, fue encarcelado en 2 ocasiones, y Mari da Pena, de manera absolutamente similar, también sufrió encarcelamiento entre 1962 y 1964. Es un momento que yo creo que es singular, porque así como Ibarrola, en ese momento en el que estuvo en la cárcel, seguía pintando, él no podía
podía ni vender ni exponer las obras, pero sí tuvo esa posibilidad y esa voluntad de seguir creando desde la propia celda. Y en el caso de Márida Pena, y aquí lo veis, ella tras salir de la cárcel siguió pintando en torno a esos recuerdos y en torno a esas temáticas, pero mientras residió en la cárcel ella también contribuyó a la formación artística porque lideró, estuvo al cargo de los talleres de manualidades y los talleres pictóricos que en la cárcel se hacían. Y también es cierto que allí hizo algunos de estos grabados, como estáis viendo, porque verdaderamente le interesaba ese momento. Por ejemplo, una de las obras más conocidas de Márida Pena en ese momento es este óleo, en el cual, como podéis ver, lo que está pintando es a un grupo de presas que nos llaman especialmente la atención por esa vestimenta. O fijaros, por ejemplo, en esta obra de Márida Pena, en la cual vuelve otra vez a hacer referencia a ese, voy a llamarle sufrimiento, ¿no?, o a esa situación en la cual se vivía en la cárcel. Es curioso porque esta obra, si os fijáis en ella, veis cómo tiene esta especie de líneas, de cortes, porque, como os comentaba, fue una obra que Márida Pena pintó en la cárcel y que pudo sacarla de la cárcel totalmente doblada en estos cuadraditos que todavía, y como huellas de ese momento, han ido quedando en la propia pieza. Aquí tenéis otra de las planchas de grabado que sí que quería compartir con vosotros y con vosotras, porque hace alusión a uno de los trabajos que posiblemente en menos ocasiones hayamos visto en el mundo de la pintura, que son las rederas. Aquí lo que estáis viendo es a esa figura femenina reparar las redes, y esto nos habla de algo que ya también hemos comentado en el caso de Ibarrola, cómo verdaderamente las temáticas y a lo que atienden estos artistas es a lo que tienen en su entorno más cercano, y que, a pesar de que hoy en día estamos continuamente reivindicándolos, en aquel momento eran temáticas que no se consideraban de interés artístico porque tenían más que ver con lo que es lo más estrictamente popular y lo más estrictamente social. Una vez que Ibarrola, ¿no?, sale de la cárcel, él continúa con todo ese compromiso, como os decía, social, y con todo ese compromiso político, pero sí es cierto que a partir de la segunda mitad de los años 60 vuelve otra vez a interesarse por formar parte de grupos artísticos, teniendo en cuenta también que es justo ese momento en el que se desarrollan y comienzan a despuntar algunos de los grupos artísticos de la denominada Escuela Vasca. Posiblemente nombres como Gaur, Hemen, Orain o Danok os suenen, porque verdaderamente el arte vasco en este momento se desarrolló por los diferentes territorios históricos y siempre con esa idea de grupo en sí. Participa Ibarrola también en este momento de todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el arte vasco. Hace infinidad de manifiestos, da su opinión, da su opinión directa sobre muchos de los grupos, y toda esta participación más directamente ligada con lo que eran los grupos más sociales desemboca en los años 70 en un retorno a lo que bien podríamos llamar casi los orígenes del artista. Yo antes os decía que cuando Ibarrola se va a París en el 56, la idea fundamental técnicamente y estilísticamente de su arte gira en torno a la geometría. Él siempre
se sintió muy interesado especialmente por el constructivismo ruso y sobre todo por la creación, como estáis viendo en estas tres obras, de un tipo de arte casi ligado con lo directamente espiritual. En este caso y en estas obras sin duda singulares dentro de la creación de Agustín Ibarrola, lo que nos llama la atención es esa directa geometrización que él utiliza y sobre todo el uso del blanco y el negro. Prescinde del color frente a esos planos cromáticos rojos, amarillos que habíamos visto en el caso del equipo 57. Es una etapa muy concreta de Agustín Ibarrola, muy cortita también, pero que sin duda a él le lleva a pensar, le lleva a acercarse hacia otras propuestas, y es justo en los años 70 cuando Agustín Ibarrola acomete este mural, que es el que vamos a ver el próximo día cuando vayamos, quienes me acompañéis, a la visita del Museo de Bellas Artes, que nos llama profundamente la atención por varias cuestiones. Este mural fue pintado en 1977, en un agosto, en un San Roque, porque fue pintado durante las fiestas de Portugalete. Por lo tanto, fijaros cómo Ibarrola se acerca otra vez a esa idea de crear con el pueblo, a esa idea de una creación absolutamente social, porque de alguna manera cuando él piensa en este Guernica, que aquí lo estáis viendo montado en su totalidad, pero son 10 paneles de 1 metro de ancho por 2 de alto, con lo cual el montaje total, esto que estáis viendo, mide 10 por 2. Es una obra de gran envergadura, pero que por esa realización en la calle y de una manera casi espontánea, podríamos decir, hace que Ibarrola la proyecte a través de paneles que son mucho más manejables, y está pintada en óleo sobre madera, materiales que tienen mucho que ver con ese arte barato, con ese arte popular del que yo os hablaba anteriormente. Y es un mural en el que sin duda la referencia a la obra de Picasso es absolutamente evidente, pero hay un elemento que nos lleva a darnos cuenta cómo verdaderamente no hay tanto una intención de reproducir o de evocar esa obra de Picasso, sino que si nos fijamos en esta parte, en realidad lo que estamos viendo es una señal, ¿no? Una de esas señales tan populares que podemos encontrar en las carreteras y que nos indica la dirección hacia algún lugar. Leemos y reconocemos perfectamente Guernica, y eso, junto con algunos elementos que, como os decía, nos llevan directamente a la obra de Picasso, nos sitúa en un momento muy concreto. Ahora os lo explico, pero antes, 10 años antes de que Ibarrola pintase este Guernica, porque la obra así la podríamos titular, aquí tenéis a otro de los pintores vascos, posiblemente lo conozcáis, que ha fallecido hace un par de años, es José Luis Zumeta. En 1967, Zumeta pintó también en su estilo, en su estilística, en su creación, pintó también su propio Guernica. En este caso, y sí lo quiero señalar, a pesar de que reconocemos en él todos los elementos propios de Zumeta, la diferencia con respecto a la obra de Ibarrola es que en este caso Zumeta sí que hace una referencia directa hacia la obra de Picasso. Es la versión de Zumeta sobre el Guernica
de Picasso. Sin embargo, en el caso de Ibarrola, la obra tiene un marcado carácter reivindicativo. No solamente es pintado durante esas fiestas de Portugalete, durante esos San Roques de los que os hablaba, sino que nos damos cuenta que, como en esos obreros que os he enseñado anteriormente, toda la obra se encuentra entrelazada con esas líneas y hace referencia a ese momento. Estamos en el 77, acabamos de aterrizar de alguna manera en la democracia, y Ibarrola hace esa referencia a todo ese momento de opresión, de la misma manera que os he comentado anteriormente. En este momento, el Guernica de Picasso no estaba en España, no había llegado a España, estaba en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero sí se vislumbraba la posibilidad de que pudiese ser trasladado a España. Y es justo en ese momento cuando se desarrolla todo un momento reivindicativo, todo un movimiento reivindicativo para que llegase al País Vasco. Concretamente, la idea de los movimientos era que llegase y que se instalase en Guernica. El propio Ibarrola incluso lideró, ¿no? y fue uno de los que proclamaron la posibilidad de que se crease un museo a la manera de un museo de investigación en el cual pudiese ubicarse esta obra de Picasso como una referencia sin duda icónica, ¿no? de ese momento histórico que había sufrido la localidad a través del bombardeo. La verdad es que bien sabemos que fue totalmente fallido el intento. Al final el Guernica terminó en el Prado, concretamente lo ubicaron en el Casón del Buen Retiro, pero el Museo de Bellas Artes de Bilbao se postuló también como posibilidad para que, si no se hacía ese museo del que yo os hablaba antes, en Guernica pudiese estar en el propio museo. Y de hecho se encargó a un estudio de diseño que programasen, que proyectasen una vitrina lo suficientemente efectiva para que resguardase la propia obra. Hoy en día el Guernica está en el Museo Nacional Reina Sofía y lo podemos ver con más o menos cierta proximidad, pero seguramente tengáis en mente cuando se exhibió en el Casón del Buen Retiro, que la primera vez que se exhibió custodiado por guardas, por policía, y además estaba encastrado en una especie de urna antibalas que dificultaba en muchas ocasiones la propia visión de la obra. Y sin embargo, este Guernica de Ibarrola, fijaros cómo lo realiza de esa manera tan absolutamente cercana. En realidad, la idea de crear este Guernica no estaba solamente en mostrar, ¿no?, esa realidad de opresión, ese momento en el que se estaba viviendo, sino que fue una obra que se realizó como parte de los actos del proyecto Guernica-Guernicará, el Guernica a Guernica, que no solamente se centró exclusivamente en la realización de esta obra, sino que también tuvo muchas reivindicaciones por parte del mundo de la cultura. Os comentaba el caso de Zumeta anteriormente, pero en el 87, fijaros cómo Agustín Ibarrola y todos esos nombres que estáis leyendo, ¿no?, Jorge Oteiza,
Juan Mari Vandrés, Rafael Alberti, Francisco Umbral, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, figuras que relacionamos directamente con el mundo de la cultura y con el mundo también de la reivindicación, firmaron, como os decía, ese documento en el cual se pedía, ¿no?, sobre todo que el Guernica volviese a España y que volviese con esa idea como símbolo de paz. Volviendo a la Guernica de Ibarrola, sí quiero entrar ahora en que podéis apreciar, ¿no?, a través de estos detalles que os traigo, cómo fue la ejecución de la obra. Es interesante el darnos cuenta cómo, a pesar de que la obra está pintada, como os decía, al óleo, hay una referencia muy directa a muchos de esos grabados que os he enseñado anteriormente. Ibarrola respeta de alguna manera esa voluntad monócroma del Guernica original, pero también es cierto, y aquí lo podéis ver, cómo utiliza un color diferente, concretamente el rojo, que hace una referencia directa a la violencia, a la sangre, y además lo hace a través de esa especie como de puntos, de balas casi, en algunos casos. También es cierto que consigue perfectamente Ibarrola interseccionar esos elementos copiados, traídos, ¿no?, calcados de alguna manera de la propia obra de Picasso, y daros cuenta cómo lo relaciona con esos elementos icónicos de su propia obra que os he comentado anteriormente. Y, por supuesto, esto que ya os lo había desvelado, pero que fijaros cómo en la obra conjunta, en este Guernica de Ibarrola, es algo absolutamente fundamental, ¿no? Formas, como estáis viendo en este caso, referencias, ¿no? Fijaros en las cadenas, ¿no?, esas referencias a los tricornios en algunos casos, el cómo las maclas que utiliza en muchas ocasiones Ibarrola inevitablemente consigue crear, ¿no?, ese eco de un momento muy concreto. No solamente utilizó, ¿no?, fijaros cómo junto con, de una vez concluido ese gran mural de 10 metros, él continúa, ¿no?, en esa idea de estampa popular, a pesar de que ya han pasado muchos años de estampa popular, pero aquí tenéis uno de los muchos grabados que Ibarrola hizo en torno a esta obra de Guernica que hemos visto anteriormente. Juega un poco, porque en este caso la señal, si os dais cuenta, está en la otra dirección, haciendo alusión sobre todo al grabado, pero también haciendo alusión a esa idea de la ida y de la vuelta. Esta obra que ahora podemos ver en el Museo de Bellas Artes porque ha sido adquirida muy recientemente. Es una obra que en el museo fue expuesta en 2 ocasiones, después de ser pintada en el 77, y en los años 80 se exhibe en el museo, concretamente en la sala gris, en la cual el propio Agustín Ibarrola participó en el montaje. No se expuso, por también las propias dimensiones de la sala, no se expuso los 10 metros montados en su totalidad, sino que lo que se hizo fue desmembrar cada uno de esos paneles y hacer que los 10 paneles recorriesen la sala intercalados con esas obras de los años 60 que os he enseñado anteriormente y que hacían referencia al constructivismo ruso. También, y por propia voluntad del artista, esta obra del Guernica fue expuesta aquí en Baracaldo, en la sala de exposiciones, en la del Casino, en 1981, y también en la sala de exposiciones de Sestao, ¿no? Esa idea que os he comentado anteriormente de poder recorrer las diferentes casas de cultura y conseguir que el arte, y así lo decía el propio Ibarrola, el arte tiene una función primordial y es el de servir a la sociedad. Si la sociedad no puede ir
a Bilbao, al Museo de Bellas Artes, lo mejor es que la propia obra llegue a esas salas de exposiciones locales y de las diferentes municipalidades. Y, por lo tanto, ya os digo que después del Museo de Bellas Artes, Barakaldo y Sestao fueron los dos destinos siguientes de esta obra del Guernica de Picasso. Y ese fue el recorrido de exhibición de la obra, porque tras la exhibición en Sestao, el artista recogió los 10 paneles y los llevó a su estudio, a Cortezubí, donde han estado hasta, como os decía, el año pasado, en el cual un galerista directamente relacionado con Ibarrola los muestra en la Feria de Arte Arco de Madrid, y Diputación y Ayuntamiento y Gobierno vasco deciden que la obra tiene que ser adquirida porque verdaderamente, de alguna manera, tenía que volver a lo que casi podríamos denominar como su lugar natural, que era el Museo de Bellas Artes. Y esa es la razón por la cual, y de nuevo, muchos años después, podemos ver la obra. En este caso sí es cierto que ya no está en la sala gris, ya no existe la sala gris, pero sí el montaje se ha hecho en un espacio, en una sala muy cercana a donde estaba localizada esa sala gris, y sí se ha montado sobre una superficie en negro y, como os decía, con los 10 paneles seguidos y con el montaje completo tal y como lo proyectó el propio Ibarrola. Quería terminar con esta imagen que forma parte de ese gran y magnífico Guernica de Agustín Ibarrola, porque es una imagen desgarradora, de cierta manera, pero también es una imagen, y sí quiero que os fijéis en esas manos levantadas, el puño, el símbolo de la victoria, porque refleja muy bien todos esos elementos y esa, como os comentaba, voluntad que el propio artista recorrió a lo largo de gran parte de su trayectoria, y que verdaderamente con esta obra del Guernica ha podido completar, y que yo creo que merece la pena el poder verla, disfrutarla, aprovechar, y sobre todo el darnos cuenta cómo tenemos que verla como una obra que no ha sido pintada en un estudio. Es una obra técnicamente, marcadamente espontánea. Se ve muy bien esa idea de lo precario en cuanto a la realización, pero la frescura también de lo inmediato y de lo reivindicativo que la propia obra pueda tener. Así que a quienes vengáis la próxima semana al museo podremos disfrutarla. Quienes no me podáis acompañar, en algún momento podréis ir a verla, y yo os aconsejo que la podéis ver. Está hasta marzo, así que tiempo tenemos, y espero que la podéis disfrutar y que os haya gustado la charla de hoy. Es que ricasco.